Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Espíritu de Dios, aquí estamos en tu presencia. No hay nada que nosotros anhelemos más que ver tu Espíritu moverse en esta casa, en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta comunidad. Solo tú, Espíritu de Dios, puedes atraer a las personas, transformar las personas y llenarlas de poder. Por eso, Padre, te pedimos hoy en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu use esta palabra viva y eficaz, esta palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y produzca, Padre, la transformación necesaria. Que tú te muevas, Padre, para romper fortalezas en las mentes y en los corazones. Que tú, Padre, ilumine la mente de aquellos que todavía viven en tinieblas. Que tú derrames la frescura de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu sobre cada vida, para que salgamos no solamente entendiendo quién eres, sino transformados por tu poder. Te pedimos estas cosas, Padre, sabiendo que tú puedes hacer cosas más grandes y mejores de las que pedimos y entendemos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor mientras usted se sienta. Si usted nos visita en este día, nos gozamos que usted ha escogido adorar a Dios con nosotros. If you're visiting us today, we are joyful that you've chosen to worship God with us today. Y tenemos la gran confianza que la palabra viva de Dios va a ministrar a su corazón. And we greatly trust that the living word of God is going to minister to your hearts. Hoy quiero hablarle bajo el tema Today I want to talk to you about the topic, avivamiento que transforma. revival that transforms. Mucha gente busca transformar su aspecto físico. Many people seek to transform their physical appearance. Hay mucha gente que invierte cientos y miles de dólares There are many people that spend hundreds of thousands of dollars en cambiar su apariencia física, in changing their physical appearance. pero no le han puesto la importancia que requiere But they have not placed the appropriate importance cambiar realmente su interior. to truly change their exterior. El hecho de que cambiemos nuestra apariencia física The fact that we may change our physical appearance no significa que realmente cambia nuestro interior. does not mean that our interior truly changes. Y déjame decirte, aunque el Espíritu Santo de Dios And let me tell you, even though the Holy Spirit of God
puede y cambia mucho de nuestras acciones, can and does change many of our actions, nuestra forma de hablar, our way of speaking, nuestra forma de vestir, our way of dressing, nuestra forma de conducirnos. our way of conducting ourselves. Pero hay un cambio que es sumamente importante But there is a change that is extremely y que important solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. and that only the Holy Spirit of God can do. Es el cambio que ocurre en el interior de cada ser humano. It is a change that occurs in the interior of every human being. El profeta decía, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? The prophet used to say, can the leopard change his stripes? En otras palabras, el leopardo nació de esa manera In other words, the leopard was born that y way, es imposible que su aspecto físico sea cambiado. and it is impossible for their physical appearance to change. Pero sabe, hay un Dios que puede cambiar algo que es más importante que el aspecto físico. But you know, there is a God that can change something that is more important than the physical appearance. Y es tu condición interna. And it is your interior condition. Porque mucho de lo que se manifiesta en el mundo exterior Because much of what is manifested in the exterior world es porque hay una condición interior. is because they're an internal condition. A veces cambiamos de iglesia, Sometimes we change church, cambiamos de casa, we change homes, cambiamos de esposa. we change wives, No aquí en la iglesia, not here at church. pero mucha gente en la comunidad lo hacen. But many people in the community do Porque that. creen que por cambiando diferentes cosas, Because they think that by changing different things, sus circunstancias van a cambiar. their circumstances are going to change. Pero se dan cuenta que la vida continúa con los mismos problemas. But then they realize that life goes on with the same problems. Porque muchas cosas han cambiado, Because many things have changed, pero lo más importante no ha cambiado. but the most important thing hasn't Y changed. es el interior de las personas. And it is the interior of people. Por eso es importante que hablemos del avivamiento que transforma. And that's why it's important for us to talk about the revival that transforms. Hay muchos que confunden el crecimiento numérico de las iglesias There are many that confuse the numerical growth of churches como la señal principal de un avivamiento. as the primary signal of a revival. Aunque cuando hay avivamiento genuino, Although when there is a true revival, siempre hay un crecimiento numérico. there is always a numeric growth. El crecimiento numérico no es garantía de avivamiento espiritual. Numerical growth is not a guarantee of spiritual growth. La realidad es que hay iglesias donde se reúne una gran cantidad de personas, The reality is that there are churches where there are a great amount of people that gather para oír la palabra de Dios, to hear the word of God, pero no tienen vida en ellos mismos. but they don't have life in them. No hay ningún avivamiento en la vida de esas personas. There is no revival in the lives of those people. Escuchan la palabra, They hear the word, pero su vida continúa exactamente igual. but their lives continue to be exactly the same. Lo que el Señor me ha enseñado a mí es esto, And what the Lord has taught me is this, que el verdadero avivamiento espiritual that true spiritual revival no se mide por la cantidad de personas que atrae, is not measured by the number of people it attracts, sino por la cantidad de personas que transforma. but by the number of people it transforms. Por eso, hermano, lo importante no es cuánta gente asiste a la iglesia, And that's why, brothers, the important thing is not how many people come to church, es cuánta gente están siendo transformados en la iglesia. it's how many people are being transformed in church. No es cuán grande o numérica es la iglesia, It is not how great or the number of people in the church, sino cuánto han sido verdaderamente transformados de adentro hacia afuera. but how many have been transformed truly from the inside out. A veces queremos cambiar, Sometimes you want to change, pero no podemos but cambiar we cannot change porque no hemos cambiado el interior. because we haven't changed on the inside. Por eso la palabra que tenemos que renovar nuestra mente And that's what the word says, we must renew our minds. con una mente reprobada, With a renewed mind, con una mente dañada. with a damaged mind, No podemos hacer las cosas de Dios. we cannot do the things of God. Por eso necesitamos la palabra de Dios, And that's why we need the word of God, la verdad de Dios, the truth of la God, luz de Dios, the light of el God, poder del Espíritu the Santo power of the Holy Spirit, para poder hacer las cosas que realmente deseamos hacer. to be able to do the things that we truly desire to do. Cuando hablamos de avivamiento espiritual, When we talk about a spiritual revival, tenemos que decir que se distingue por un amor sincero que anhela estar en la presencia de Dios, we must say that it is distinguished by a sincere love that longs to be in the presence of God, por un profundo deseo de buscar y progresar en la santidad que Dios demanda, by a profound desire to seek and prosper in the holiness that God demands, también por una pasión inagotable por servir a Dios y al prójimo con sacrificio. for an untiring passion to serve God and your peer with sacrifice. Una iglesia que está en avivamiento A church that is in es revival una iglesia que también tiene los dones del Espíritu activados. is a church that also has the gifts of the Spirit active.
Es una iglesia donde el derramamiento del poder y la unción del Espíritu Santo rompen cadenas. It is a church where the power of the Holy Spirit and the pouring of His power breaks chains. Es una iglesia donde los enfermos son sanos, It is a church where the sick are healed, donde las almas son convertidas al Evangelio where the souls are won for the gospel, y donde los oprimidos son libertados. or where the oppressed are freed. Una iglesia que está en avivamiento A church that is in revival se distingue por un amor intenso por los perdidos. is distinguished by an intense love for the lost. Ese amor por los perdidos That love for the lost se va a evidenciar por un compromiso constante de llevar la buena nueva del Evangelio, will be evidenced by a constant commitment to bear the good news of the gospel, sobre todo en aquellos que no han escuchado la palabra del Señor. especially in those who haven't heard the word of the Lord. Entonces, aunque es importante conocer qué es un avivamiento espiritual, And so although it is important to know what a true spiritual revival is, es más importante averiguar cómo obtenemos un avivamiento espiritual. it is more important to understand how we obtain a spiritual revival. Muchas veces llenamos nuestra mente de definiciones, Many times we fill our minds with definitions de conocimiento, of knowledge, pero no tenemos, hermano, lo que necesitamos para una vida transformada. but we don't have, brothers, what we need for a transformed life. Entonces, lo que quiero hacer hoy con la ayuda del Espíritu Santo And so what I want to do today with the help of the Holy Spirit es hablar de dos cosas que son sumamente necesarias, is to speak of two things that are extremely necessary, sin las cuales nunca tendremos un avivamiento espiritual. without which we will never have a true spiritual revival. Si quieres avivamiento espiritual en tu vida, If you want that spiritual revival in your life, en tu familia, in your family, en tu iglesia, in your church, en tu comunidad in your y community, en tu mundo, and in your world, tú necesitas tener estas dos cosas en tu vida. you need to have these two things in your life. Para eso vamos hoy a hablar de un pasaje que es a lo mejor conocido por muchos de ustedes. And for that today we're going to talk about a passage that is maybe well known by many of you. Y aunque es conocido, realmente es un pasaje que no se predica tanto como antes. And though it's truly well known, it's a passage that's not preached so much like before. Me refiero al capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. And I'm talking about chapter 37 of the book of the prophet Ezekiel. Comenzamos en el versículo 1 y 2 de Ezequiel capítulo 37. We will start with verses 1 and 2 of Ezekiel 37. Dice, la mano del Señor vino sobre mí It says, the hand of the Lord was on me, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley full of bones. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. Ahora quiero que escuchen la condición de esos huesos. Now I want you to hear the condition of those bones. Huesos que estaban completamente secos. Bones that were very dry. Yo quiero que usted trate de imaginarse esta escena. And I want you to try to imagine this scene. Ya sea que Dios transportó al profeta Ezequiel Whether it be that God transported prophet Ezekiel literalmente a un lugar de un valle de huesos secos, literally to a place of a valley of dry bones, o lo que la mayoría cree que fue lo que sucedió, or what the majority believe is what happened, que tuvo una visión donde Dios lo colocó frente a un valle de huesos secos. that he had a vision where God placed him in front of a valley of dry bones. Cuando él llega a ese lugar en el espíritu, And when he reaches that place in the spirit, dice que él veía multitudes de huesos esparcidos por toda la tierra. it says that he saw a multitude of bones spread out throughout the earth. Ahora, si algo muere recientemente, Now, if something dies recently, va a tener piel, it's going to have skin, va a tener tendones y it's carnes, going to have tendons and flesh, lo que significa que esto representaba algo que había muerto ya hacía mucho tiempo. which means that this represented something that had died a long time ago. Era un valle lleno de huesos secos. It was a valley full of dry bones. Ahora, ¿qué representaban estos huesos secos? Now, what did these dry bones represent? Lo bueno que no tenemos que imaginar lo que es, The good thing is you don't have to imagine what it is, porque el mismo Dios le da la respuesta a Jeremías. because God himself gives Jeremiah the answer. En el versículo 11 de ese mismo capítulo 37, In verse 11 of that same chapter 37, dice, luego me dijo, hijo de hombre, it says, then he said to me, son of man, estos huesos son el pueblo de Israel. these bones are the whole house of Israel. Ahora escuchen la condición
en la cual estaba el pueblo de Israel. Now listen to the condition in which the people of Israel found itself. De hecho, mira la forma en la cual ellos hablaban de sí mismos. In fact, look at the way in which they themselves spoke of themselves. Dice, ellos andan diciendo, It says, they indeed say, nuestros huesos se han secado our bones are dry, y ya no tenemos esperanza our hope is lost, y somos del todo destruidos. and we ourselves are cut off. Esto era algo literal para el pueblo de Israel, This was something literal for the people of porque Israel, ellos ya habían sido esparcidos sobre la faz de la tierra. because they had already been spread over the face of the earth. La desobediencia y el pecado en la vida del pueblo de Israel The disobedience and sin in the lives of the people of Israel había hecho destruir la nación de Israel. had destroyed the nation of Y estaban Israel. esparcidos por diferentes partes del mundo. They were spread throughout different parts of the Y world. muchos de ellos no tenían ninguna esperanza de volver a convertirse en una nación. And many of them had no hope of becoming a nation again. Y ellos mismos estaban declarando la condición que ellos tenían. And they themselves were declaring the condition that they had. Y Dios le muestra claramente al profeta Ezequiel cómo estaba la nación. And God shows the prophet Ezekiel clearly how the nation was. Esos huesos representan al pueblo de Israel. Those bones represent the people of Pero a Israel. mí me llama mucho la atención Now it really draws my que attention dicen que ellos andaban diciendo, that it says that they were saying, nuestros huesos se han secado our bones are dry y no tenemos esperanza. and our hope is lost. Yo no sé cómo tú has llegado hoy a la casa de Dios. I don't know how you came today to the house of Yo no sé God. cómo se sienten tus huesos. I don't know how your bones feel. Y no hablo necesariamente físicamente, I'm not talking necessarily in the physical sino en sense, términos espirituales. but in physical terms. A lo mejor te sientes como el pueblo de Israel. Maybe you feel like the people A of lo mejor estás Israel. declarando con tu boca lo que declaraba el pueblo de Israel. Maybe you're declaring with your mouth what the people of Israel was declaring. Ya no tenemos esperanza. We have no hope anymore. Somos de todo destruidos. We are completely destroyed. A lo mejor tu matrimonio está destruido. Maybe your marriage is A lo destroyed. mejor tus finanzas están destruidas. Maybe your finances are A lo destroyed. mejor tu paz está destruida. Maybe your peace is A lo destroyed. mejor tu libertad ha sido destruida. Maybe your freedom has been destroyed. Cualquiera que sea el caso, Whatever the case may si be, te sientes desesperado, if you feel hopeless si te sientes sin ninguna esperanza, and if you feel desperate, entonces Dios quiere que tú expongas mucha atención. then God wants you to pay a lot of attention. Porque lo que tú no puedes hacer por ti mismo Because what you cannot do for yourself es exactamente lo que Dios puede hacer. is exactly what God Dios can es el do. Dios de lo imposible. God is the God of the Dios es el impossible. Dios de gran poder, aleluya. God is the God of great power. Y aunque todo Hallelujah. aparenta decir que es imposible, And although everything appears to show that it's impossible, aunque las circunstancias dictan muerte y mortandad, although the circumstances say death and destruction, déjame decirte algo, cuando Dios interviene, let me tell you something. When God intervenes, cuando invitamos a Dios a cualquier circunstancia muerta de nuestra vida, when we invite God to any dead circumstance in our lives, Dios puede hacer como hizo con Lázaro, God can do as he did with que después de Lazarus. 4 días de muerto, That after 4 days lo of llamó death, por su nombre He called him y by his Lázaro name. resucitó. And Lazarus Lo was que los hombres resurrected. creían que Dios no podía hacer, What men thought that God could not do, Dios con su palabra lo hizo. God with his power did it. Marta y María estaban desesperadas, Martha and Mary were desperate, pensando que Jesús había llegado tarde. thinking that Jesus had come late. Y sabe, a lo mejor tú te sientes desesperado And you know maybe you're feeling y desperate. piensas también que Jesús ha llegado tarde a tu vida. And you feel like maybe Jesus came to your life Pero late. vengo a decirte en el nombre de But I Jesucristo come to tell you in the name of Jesus que para Dios Christ nunca es tarde. that for God it is Lo que never parece late. que está muerto, Dios lo puede What resucitar. appears to be dead, God can resurrect. Lo que parece que está destruido, Dios lo puede What levantar. appears to be destroyed, God can lift it up. Dios se especializa en levantar las ruinas. God specializes in lifting up ruins. Pero Dios quiere que tú lo invites para que lo pueda hacer. But God wants you to invite him so that he can do it. ¿Sabe por qué contienen las ruinas en la familia? You know why there are ruins in the family? Porque no hemos invitado a Dios a que intervenga en nuestras circunstancias. Because we haven't invited God to intervene in our circumstances. Cuando el profeta ve esos huesos secos, When the prophet sees those dry bones, vemos la mentalidad del pueblo de Israel. we see the mind of the people of No Israel. tienen esperanza alguna. They have no hope. Pero déjame decirte, a menudo Dios tiene que hablar con el profeta también. But let me tell you, frequently God has to talk to the prophet also. Porque hermano, cuando nosotros como líderes Brothers, when we as leaders vemos tanta corrupción moral y decadencia en la sociedad, see so much moral corruption and decadence in society, podemos pensar que no hay esperanza alguna. we can think that there is no hope.
Miramos la inmoralidad que existe We see the immorality that exists. y pensamos que Dios no puede hacer nada para cambiar las circunstancias. And we think that God can do nothing to change the circumstances. Vemos la corrupción en los gobiernos We see the corruption in the y government. nos acostumbramos a vivir con la corrupción. And we get so used to living with corruption. Pero Dios nos dice que somos agentes de cambio. But God tells us that we are agents of Si change. Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? If God is with us, who can be against Dios us? no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. God is not a God of death, He's a God of life. Dios es el Dios de la luz, God is the God of light, el que hace que toda tiniebla se disipe. the one who makes all darkness disappear. Pero hay que creer que Dios es eso. But you have to believe that Y hay God que is that. proclamar lo que Dios dice que es. And you have to proclaim what God says Es He is. tiempo que la iglesia se levante como un ejército poderoso. It is time for the church to rise as a powerful army. Dios está cansado de cristianos que observan lo que sucede. God is tired of Christians who observe what goes on. Oh, Dios quiere un ejército que se levanta a hacer guerra God espiritual. wants an army who gets up to fight a spiritual battle. Si Dios es el rey, If God is the king, el rey de reyes, the king of y kings, tú y yo somos sus señores, and you and I are his lords, entonces movámonos como los siervos del rey de reyes. then we must move as the servants of the king of kings. Satanás es el padre de toda mentira Satan is the father of all y lies. por eso esclaviza a la gente, And that's why he enslaves people. porque les hace creer las mentiras que están dominando su vida. Because he makes them believe the lies that rule their lives. Pero déjame decirte, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. But let me tell you, Jesus says you will know the truth and the truth shall set you free. Tú y yo como iglesia somos llamados a proclamar las verdades de Dios. You and I as a church are called to proclaim the truth of God. El profeta veía lo que estaba sucediendo The prophet saw what was happening. y también es posible que la mente del profeta estaba siendo afectada. And it's also possible that the mind of the prophet was being affected. Por eso en el versículo 3 de Ezequiel capítulo 37 And that's why in verse 3 of Ezekiel chapter 37, dice que en la visión Dios le habló y le dijo, it says that in the vision God spoke to him and said, hijo de hombre. Son of Y man. escuche la pregunta que le hace. And listen to the question that he makes. ¿Podrán revivir estos huesos? Can these bones live? Dios te hace la pregunta a ti. And God asks you the same today. ¿Tú crees que tu matrimonio puede ser restaurado? Do you think your marriage can be restored? ¿Tú crees que tu alma puede ser restaurada? Do you think your soul can be ¿Tu restored? corazón quebrantado puede ser sano? Your broken heart can be healed? ¿Tú crees que Dios puede libertarte de la opresión? Do you believe that God can free you from oppression? Dios le preguntó claramente al profeta, God asked the prophet clearly, ¿podrán revivir estos huesos? can these bones live? Y el profeta le contestó, And the prophet answered him, Señor omnipotente, tú lo sabes. Sovereign Lord, you alone know. No era que el profeta no sabía. It wasn't that the prophet didn't know. El profeta está haciendo una declaración sumamente The importante. prophet is making a very important declaration. Él dice, Señor omnipotente. He is saying, Sovereign En Lord. otras palabras, Señor, tú tienes todo el poder para hacerlo. In other words, God, you have all the power to do Y it. tú sabes lo que tú quieres hacer sobre estos huesos secos. And you know what you want to do over those dry bones. Yo quiero decirte que Dios sabe lo que quiere hacer contigo. And I'm going to tell you that God knows what he wants to do with you, Con tu matrimonio. with your marriage, Con tu corazón with your quebrantado. broken heart. Dios quiere hacerlo vivir. God wants to revive it. Dios no quiere simplemente que vivas en la tierra. God doesn't want you to just live on earth. Dios quiere que vivas una vida abundante. God wants you to live an abundant Una life. vida llena de gozo. A life full of joy. Una vida llena, aleluya, de A alegría. life full of happiness. Una vida llena de libertad. A life full of freedom. Pero tenemos que creer. But we have to believe. ¿Podrán revivir estos huesos? Can these bones live? Dios te hace la pregunta a ti. And God is asking you the same. ¿Cuáles son los huesos secos que están en tu corazón? What are the dry bones that are in your heart? ¿Cuáles son los huesos secos que se encuentran en tu casa? What are the dry bones that are in your house? ¿Cuáles son los huesos secos que rodean tu trabajo? What are the dry bones that surround your jobs? ¿Podrán revivir esos huesos? Can they live? Can those bones be revived? El profeta con fe declara, Señor omnipotente, tú lo sabes. The prophet with faith declares, Sovereign Lord, only you know it. Hay dos cosas, There are two things, y solo dos cosas, and only two things, que pueden hacer que los huesos secos revivan. that can make dry bones revive.
Si nosotros queremos realmente ver un avivamiento espiritual, If we truly want to see a spiritual revival, ¿qué es lo que tenemos que hacer? what is it that we must do? O mejor dicho, Or better said, ¿qué es what is lo que tenemos que dejar que Dios haga? it that we have to allow for God to do? Número uno, Number one, si queremos un avivamiento espiritual, if you want a spiritual revival, debemos escuchar la palabra de Dios. we must hear the word of God. Versículo 4 de Ezequiel 37 dice, Verse 4 of Ezekiel 37 says, primero le hace la pregunta en el versículo 3, first he asks the question in verse 3, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y ahora observa lo que le contesta Dios al profeta. Now observe what God answers the prophet. Entonces me dijo, Then he said to me, profetiza sobre estos huesos prophesy to these bones y diles, and say to them, huesos secos, dry bones, escuchen la palabra del Señor. hear the word of the Lord. No puede haber un avivamiento espiritual There cannot be a spiritual revival ni un renacimiento nor a rebirth si no hay palabra de Dios, if there isn't the word of God, si no escuchamos la palabra de Dios. if we don't hear the word of God. El traer avivamiento tiene que tener como base la palabra viva de Dios. To bring revival has to have as its base the living word of God. Por eso hay muchas iglesias que entretienen a las personas, And that's why there are many churches that entertain people, pero ya no se escucha ni citar la palabra de Dios. but they don't even listen to the visit of the word of God. Hablan, dicen partes de cositas de la palabra de Dios, They say little parts of the word of pero God, ni se atreven a decir el libro del cual viene, but they don't even actually cite the verse that it comes from, porque tienen miedo de que los tilden de religiosos. because they are afraid of being called religious. Pero déjame decirte, hay que decir de dónde viene lo que nosotros decimos. But let me tell you, you have to say where what we say Pablo comes dijo from. que tenemos que escudriñar las escrituras Paul says that we have to study the word para averiguar si lo que estamos diciendo realmente viene de parte de Dios. to see if what we're saying truly comes from God. Jesucristo dijo escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Jesus says, study the scriptures for they bear testimony of me. Entonces es importante establecernos dentro de una iglesia que tiene un fundamento bíblico. And so it's important for us to establish ourselves within a church that has a biblical foundation. Si queremos un avivamiento espiritual, tenemos que escuchar la palabra de Dios. If we want a spiritual revival, we must hear the word of God. A mí me gusta muchísimo que dice claramente la palabra, huesos secos escuchen la palabra del Señor. And I really like that the word that truly says, dry bones hear the word of God. Matrimonio seco escucha la palabra de Dios. Dry marriages listen to the word of God. Hígado afectado por el cáncer escucha la palabra de Dios. Liver affected by cancer hear the word of God. Mira, hermano, si no lo crees, Look, brothers, if you don't believe Dios it, no puede manifestar su poder. God cannot manifest his power. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, It says in the word, I am not ashamed of the gospel, porque es poder de Dios. for it is the power of God. En otras palabras, In other words, cuando nos avergonzamos de la palabra, when we are ashamed of the word, nunca veremos el poder de Dios. we will never see the power of God. Porque lo que hace que el poder de Dios descienda Because what makes the power of God descend es alguien que se atreve a creerla y a declararla. is someone who dares to believe it and declare it. Es alguien que mira las circunstancias, It's someone who sees the pero no circumstances, se deja conmover por las but is circunstancias. not moved by the Es alguien circumstances. que ve la dificultad, It is someone who sees pero le difficulties, habla la dificultad. but speaks to the difficulty. Es alguien que ve el mar rojo delante de It's ellos someone who sees the Red Sea y before le them habla al mar rojo para que se abra en dos. and speaks to the Red Sea so that it may spread into. Oh, hay poder en la palabra de Well, there is Dios. power in the word of God. El evangelio parece locura para muchos, The gospel appears to be crazy to many, pero es poder de Dios para aquellos que creen. but it is the power of God for those who Hermano, believe. nunca te avergüences de decir que eres cristiano, Brothers, never be ashamed to say that you are a Christian, porque si lo haces, because if you do it, nunca vas a vivir bajo el poder de Dios. you will never live under the power of God. Hay muchos cristianos muertos espiritualmente sentados en la There are iglesia many Christians who are dead spiritually sitting in church porque se avergüenzan decir que son cristianos. because they are ashamed to say they're Christians. Aquellos que no se avergüenzan de la verdad And those who are not ashamed of the truth caminarán vivos y llenos del Espíritu Santo. will walk Aleluya. alive and full of the Holy Spirit. Ahora, ¿por qué debemos escuchar la palabra del Now, Señor? why must we hear the word of the Lord? Primero, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. First, because the word of God is living and powerful. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva
y poderosa, Hebrews 4:12 says, for the word of God is living and powerful, o viva y eficaz, or living and efficient, y más cortante que toda espada de dos filos, and sharper than any two-edged sword, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hay momentos que nuestros pensamientos están diciendo cosas que no son de Dios. There are moments where our thoughts are saying things that aren't from God. Hay momentos que el maligno introduce pensamientos en nuestra mente que no son de Dios. There are moments where the evil one introduces thoughts in our minds that aren't from God. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, But when you have the word of cuando tú God, escuchas la palabra de Dios, when you hear the word of tú God, puedes distinguir entre la voz del maligno y la voz de Dios. you can distinguish between the voice of the evil one and the voice of God. Pero hay que estar atentos de lo que la palabra de Dios dice. But you have to pay attention to what the word of God says. Es viva y poderosa. It is living and powerful. Mira, amado, para que Dios pueda traer avivamiento a tu vida, Look, brothers, in order for God to be able to bring revival to your life, tú necesitas vivir sumergido en la palabra de Dios. you need to live submerged under the word of God. Por favor, escúchame. And please listen to me. No es suficiente ser un dominguero, It is not enough to just come on Sundays, donde escuchamos la palabra solamente los domingos, but we only hear the word on Sundays, porque seremos cristianos débiles espiritualmente. because we will be spiritually weak Christians. ¿Cuántos de ustedes solamente comen una vez por semana? How many of you only eat once a week? No me mienta porque los veo muy gorditos a todos. Don't lie to me, because a few of you I can tell aren't. Pero ¿sabe qué ironía? But you know what the irony is? Es que pensamos que podemos vivir con una palabra por una comida semanal espiritual. Is that we think we can live with a spiritual meal once a week. Tienes que tener un hábito de lectura diario. You have to have a habit of reading daily. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. The Aleluya. man shall not live on bread alone, but of every word that comes out of the Lord's mouth. La palabra de Dios es viva y poderosa. The word of God is living and powerful. La palabra de Dios también puede producir vida. The word of God can also produce life. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23 dice: The apostle Peter in 1 Peter 1:23 says, pues ustedes han nacido de nuevo, for you have been born again, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, not of perishable seed, but of imperishable, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aleluya. through the living and enduring word of God. Esto no es un libro más. This is not one more book. Esto no es una telenovela de Stephen King. This is not a Stephen King soap opera. No es Miguel Cervantes. It's not Miguel Cervantes. Esto fue inspirado por el mismo Espíritu Santo. This was inspired by the Holy Spirit himself. Por eso es eterna. And that's why it's eternal. Por eso tiene vida. And that's why it has life. Por eso transforma. And that's why it Por transforms. eso liberta. And that's why it frees. Por eso nos saca del cautiverio. And that's why it removes us from captivity. Por eso nos permite vivir dentro del amor de Dios. And that's why it allows us to live within the love of Jesús God. dijo: si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Jesus said, if you will observe my commandments, you will remain in my love. Entonces la palabra de Dios puede producir vida. And so the word of God can produce life. Ahora yo digo puede, Now I say it can, porque el hecho de que puede no es garantía de que lo va a hacer. because the fact that it can is not a guarantee that it will. Para que una semilla pueda brotar vida, In order for a seed to be able to bear life, hay que sembrarla en la tierra. you have to plant it on the ground. Dios quiere que tú la siembres en la tierra de tu corazón. God wants you to plant it in the ground of your heart. Es como tener una píldora que te puede sanar de tu enfermedad, It's like having a pill that can cure you from your illness, pero no te la bebes. but you don't drink it. ¿De qué te sirve? What good is it? Puedes morirte You can die teniendo la solución en tus manos. having the solution in your hands. Y en términos espirituales ocurre exactamente lo mismo. And in spiritual terms, it happens exactly the same way. La palabra puede producir vida, The word can produce life, pero tenemos que comerla. but we have to eat it. Por eso Jesús en Mateo 4:4 dijo: And that's why Jesus in Matthew 4:4 said, escrito está, it is written, no solo de pan vive el hombre, man shall not live on bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but on every word that comes from the mouth of God. Mire, una vida que está sin la palabra de Dios, Look, a life that is without the word of God, una familia que tiene ausente la palabra de Dios, a family for whom the word of God is absent, con el tiempo va a terminar en la desolación. with time will end in desolation. ¿Cómo yo sé eso? And how do I know this?
Porque cuando Jesús le habló al pueblo de Israel, Because when Jesus spoke to the people of en Israel, Mateo 23, versículos 37 y 38, in Matthew 23, verses 37 and 38, hablando de la ciudad de Jerusalén, speaking to the city of Jerusalem, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. he said, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? How often have I longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing? Entonces vemos de manera muy clara So we see in a very clear way que la desolación llegó a Jerusalén. that desolation came to Jerusalem. Versículo 38 dice: Verse 38 says, pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, look, your house is left you desolate, porque no quisiste que Dios te juntara, because you did not want for God to gather with you, porque mataste a los profetas que te envié. because you killed the prophets that I sent. Lo que te espera es desolación. What you can expect is En desolation. el año 70 después de Cristo, And in the year 70 after Christ, literalmente la ciudad fue quebrantada, completamente destruida. literally the city was completely destroyed. No fue hasta el año 1948 It wasn't until 1948 que volvió a resurgir la nación de Israel. that the nation of Israel was able to resurge. Ahora usted dirá: pastor, pero nosotros no hemos matado ningún profeta. And you might say, Pastor, but I haven't killed any prophets. No fue que ellos mataron a todos los profetas, It wasn't that they killed every prophet. es que mataban la palabra de Dios, It's that they killed the word of God. ignoraban la palabra de Dios, They ignored the word of God. rechazaban la palabra de Dios. They rejected the word of God. Aunque muchos de los profetas sí lo mataron, Although many of the prophets they did kill. la mayoría de los apóstoles lo mataron. The majority of apostles they did kill. Matas a los profetas. You kill the prophets. En otras palabras, ya no hay palabra de Dios en medio del pueblo. In other words, there's no longer the word of God among the people. Un profeta es alguien que comunica las verdades de Dios al pueblo. A prophet is someone who communicates the truths of God to the people. No es solamente alguien que habla de las cosas futuras, It's not just someone who talks about future things, sino alguien que comunica la verdad del reino al pueblo. but someone who communicates the truths of the kingdom to the people. Y cuando el profeta habla en la iglesia And when the prophet speaks in the church o enseña en la casa or teaches in the house, y nosotros ignoramos lo que el profeta dice, and we ignore what the prophet says, es como si estuviésemos matando al profeta. it's as if we were killing the prophet. Es como si el profeta no estuviese hablando, It's as if the prophet weren't speaking, como si estuviera muerto. as if he was dead. Y Dios venía a juntarlos como si fueran pollitos debajo de las alas de la gallina. And God came to gather them as chicks under the hen. Pero, dice la palabra, pero no quisiste. But it says in the word, but you did not want. Por lo tanto, la casa de ustedes va a quedar desolada. It says, therefore, look, your house is left to you desolate. En otras palabras, iba a quedar abandonada como un valle de huesos secos. In other words, it's going to be abandoned like a valley of dried bones. Ahora escuche claro. Now listen clearly. El hecho de que el profeta estuviese hablando de parte de Dios, The fact that the prophet was speaking on behalf of God, eso no garantiza vida. that doesn't guarantee life. De hecho, continuemos con Ezequiel capítulo In 37. fact, let's continue with Ezekiel chapter 37. Vamos al versículo 7 y al versículo 8. And let's go to verses 7 and 8. Dice: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. It says, so I prophesied as I was commanded. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. And the bones came together, bone to bone. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se cubrían de piel. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. Pero no tenían vida. But they had no life. En otras palabras, ¿cómo es posible que el profeta profetice, In other words, how is it possible for the prophet to prophesy, hable la palabra de Dios, speak the word of God, pero no hay ningún tipo de cambio? but there's no change at all?
Entonces vemos de manera muy clara And so we see in a very clear way que predicar la palabra no garantiza vida. that to preach the word does not guarantee life. De hecho, dice, y mientras profetizaba se escuchó un ruido. It says, and in fact, it says, while I was prophesying, a rattling sound was heard. A veces hay muchos ruidos en las iglesias. Sometimes there are many noises in the church. Mucho bullicio, There's a lot of noise. mucha gente que está ocupada haciendo muchas cosas, Many people who are busy doing many things, pero no hay vida. but there's no life. Hermano, el avivamiento no se trata de gritar. Brothers, revival is not about screaming. No se trata de hacer mucho ruido. It is not about making a lot of noise. Se trata de la obra que hace el Espíritu en el corazón de las personas. It is about the work of the Holy Spirit in people. Tal y como el Señor le había mandado, él profetizó So I prophesied as I was commanded, y escuchó un ruido. and he heard a Y noise. dice la palabra que se levantaron tendones y músculos y se unieron los huesos And it says in the word that muscles and tendons were formed together around the y bones, se cubrieron de piel. and they were covered by flesh. Sin embargo, dice algo interesante. But then it says something important. Pero no tenían vida. But they had no life. Entonces, para que pueda haber avivamiento, So in order for there to be revival, no es suficiente, hermano, simplemente con predicar la palabra de Dios. it's not sufficient, brothers, just to preach the word of God. Hace falta algo más. We need something else. El profeta profetizó, The prophet prophesied, los huesos y los tendones y la piel se unió, the bones and the tendons and the skin came together, pero no había vida. but there was no life. Así ocurre en muchas iglesias. And thus it happens in many churches. Se predica la palabra de Dios, They preach the word of God, pero las iglesias están muertas. but the churches are dead. No hay avivamiento de las personas. There's no revival in people. La pregunta es ¿por qué? And the question is why? Hace mucho ruido, They make a lot of noise. se reúne mucha gente, Many people gather. escuchan la palabra, They hear the word, pero no hay avivamiento. but there's no revival. Mira, hermano, a veces hay muchas personas y líderes Look, brothers, sometimes there are many people and leaders que piensan que los cambios externos traerán avivamiento interno. that think that external changes will bring internal revival. Algunos dirán, And some might say, si solo comenzamos un nuevo programa if we just start a new program, o si hacemos una nueva campaña publicitaria de mercadeo, or if we start a new marketing or publicity campaign, entonces vendrá crecimiento y avivamiento. then there will be growth and revival. Pero déjame decirte, las cosas externas But let me tell you, exterior things no traen verdadero avivamiento. do not bring true revival. El avivamiento no llega solo por predicar la palabra de Dios, Revival does not come just by preaching of the word of God. no llega por expandir un templo. It doesn't come by expanding the temple. Los cambios físicos que podamos hacer a este lugar The physical changes that we might make in this place no hay garantía de que viene avivamiento. are no guarantee that a revival is El coming. avivamiento va a venir cuando le demos lugar al Espíritu Santo de Dios. Revival will come when we give the Holy Spirit of God its place. Cuando le demos la libertad para que se mueva como Él quiere. When we give him the freedom to move as he wants. Entonces, si el avivamiento no llega por predicar solo la palabra de Dios, So if revival doesn't come by preaching the word of God alone, de hecho, la gente no se salva porque se predica la palabra de Dios in solamente. fact, people aren't saved because you preach the word of God alone. Mire, si la gente se salvara solo por la predicación de la palabra, Look, if people were saved just by the preaching of the word, todo el mundo sería salvo. everyone would be saved. Entonces hace falta algo más. So there's something else missing. ¿Qué es lo que trae avivamiento? What is it that brings revival? ¿Qué es lo que trae transformación a la vida de las personas? What is it that brings transformation to the lives of people? ¿Qué es lo que va realmente a darle vida a esa palabra? What is it that is truly going to give life to that word? La respuesta la encontramos en este mismo capítulo. And we find the answer in the same chapter. De hecho, vamos a retroceder 2 versículos In fact, let's go back 2 verses porque dejé fuera intencionalmente versículos 5 y 6. because I intentionally left out verses 5 and 6. Ahora vayamos ahora al segundo punto. Now let's go to the second point. Si queremos ver un avivamiento espiritual, If you want to see a spiritual revival, no es suficiente it is not enough simplemente con escuchar la palabra de Dios, to simply hear the word of God, sino que también debemos invitar y dar libertad al Espíritu Santo. but we must invite and give liberty to the Holy Spirit. Mire la promesa que Dios le da
al profeta y a Israel. Look at the promise that God gives the prophet and Israel. Ezequiel 37, versículos 5 y 6. Ezekiel 37, verses 5 and 6. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: This is what the sovereign Lord says to these bones. yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. I will make breath enter you and you will come to life. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. Les daré aliento de vida y así revivirán. I will put breath in you and you will come to life. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se envuelve, And so when the Spirit of God is involved, va a haber un avivamiento real. there will be a true revival. Para que Dios pueda traer avivamiento a la iglesia, In order for God to be able to bring revival to the church, hay que predicar la palabra you de have Dios, to preach the word of pero God, debemos invitar y darle libertad al Espíritu Santo de Dios. but we must invite and give liberty to the Holy Spirit of God. Vayamos al versículo 9. Let's go to verse 9. Recuerda que el versículo 5 y 6 es la promesa. Remember that verses 5 and 6 are the promise. De hecho, voy a regresar In fact, I'm going to go back al versículo 7 y 8. to verses 7 and 8. El versículo 5 y 6 es la promesa de que Dios va a traer avivamiento. Verse 5 and 6 is the promise that God will bring revival. Así que regresemos al versículo 7 y 8. So let's return to verses 7 and 8. Dice, y tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. It says, and so I prophesied as I was Y commanded. mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. And the bones came together, bone to bone. Yo me fijé y vi que ellos aparecían tendones y les salían carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but they had no life. Pero Dios había hablado que le iba a dar vida, But God had spoken that they were going to have life. pero no tenían vida. But they didn't have life. Entonces, vemos que a pesar de que la profecía estaba en el versículo 5 y 6, So we see that in spite of the fact that the prophecy was there in verses 5 and 6, en el versículo 7 y 8 vemos que no ocurre. in verses 7 and 8, we see that it doesn't happen. Ahora vamos al versículo 9. Now let's go to verse 9. Dice, entonces el Señor me dijo, It says, and then he said to me, profetiza, hijo de hombre, profetiza al aliento de vida y dile, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, esto ordena el Señor omnipotente. this is what the sovereign Lord says. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Come, breath from the four winds, and breathe into these slain, and they may live. Por favor, quiero que usted escuche muy claro esa frase. Please, I want you to listen to that phrase carefully. Ven de los cuatro vientos. Come, breath from the four winds. En otras palabras, tenemos que invitar al Espíritu Santo In other words, we have to invite the Holy Spirit para que Él pueda moverse en medio de nosotros. so that he can move among us. No es suficiente simplemente con predicar la palabra. It is not sufficient just to preach the word. Hay que darle libertad al Espíritu para que ministre la palabra al corazón. You have to give liberty to the Spirit to minister the words in the hearts. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste al Espíritu Santo? When is the last time that you invited the Holy Spirit En medio de los huesos secos que te rodean. in the middle of the dry bones that surround you? En medio del matrimonio que está destruido. In the middle of the marriage that is destroyed? En medio de los huesos de las finanzas quebrantadas. In the middle of the bones of the broken finances? En medio de la enfermedad de tu salud física. In the middle of your physical illness? Cuando invitaste al Espíritu Santo. When did you last invite the Holy Spirit? Esto ordena el Señor omnipotente. This is what the sovereign Lord commands. Ven de los cuatro vientos Come from the four winds y dale vida a estos huesos muertos para que vivan. and breathe into these slain bones that they may live. La Biblia habla del Espíritu Santo también como el viento. The Bible talks about the Holy Spirit also as the wind. Lo compara con el viento. Compares it with the Dice, wind. no sabemos de dónde sopla, dónde viene, It says it doesn't know where it comes from or where it blows, pero causa un cambio. but it causes a change. Pero sabe, hermano, tenemos nosotros que desear que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. But you know, brothers, we have to desire for the Holy Spirit to work in our lives. Charles Spurgeon dijo estas palabras. Charles Spurgeon said these words: Las iglesias decaídas ciertamente pueden revivirse con la predicación de la palabra, acompañadas por la llegada del aliento celestial de los cuatro vientos. decayed churches can most certainly be revived by the preaching of the word,
accompanied by the coming of the heavenly breath from the four winds. Hay que invitar al Espíritu Santo. You have to invite the Holy Y hay Spirit. que darle libertad al Espíritu Santo. And you have to give liberty to the Holy Spirit. Iglesia, Dios se está moviendo de una manera muy hermosa en medio de nosotros. Church, God is moving in a very wonderful way among us. Si usted no estaba aquí el viernes, se perdió una gran bendición. If you weren't here on Friday, you missed out on a great blessing. Dios trajo una palabra poderosa a través de los labios del hermano Ezequiel Rodríguez. God brought a powerful word through the lips of our brother Ezekiel Rodriguez. Y Dios hablaba de que teníamos que hacer espacio para el Espíritu Santo. And God spoke about how we have to make space for the Holy Spirit. No llenes tu agenda tanto que el Espíritu Santo no quepa en ella. Don't fill your agenda so much that the Holy Spirit doesn't fit in it. No hagas todos los planes tú pensando que tienes el control completo. Don't you make all the plans thinking that you have complete control. Dale libertad al Espíritu Santo para que te guíe. Give liberty to the Holy Spirit for Him to guide you. No hay ningún problema con planificar. There's no problem with planning. De hecho, es de sabio In planificar. fact, it is wise to plan. Pero también es de sabio dejar que el Espíritu Santo lo guíe. But it is also of the wise to let the Holy Spirit guide them. Porque hay veces que planificamos ciertas cosas como seres humanos. Because there are times when we plan certain things as human beings, Pero el Espíritu Santo dice no. but the Holy Spirit says no. Pablo quería ir a predicar a una ciudad. Paul wanted to go preach to a city. El Espíritu Santo le dijo no. And the Holy Spirit said no. Y Pablo fue obediente y no fue. And Paul was obedient and he didn't go. Dios tenía un plan distinto para el apóstol Pablo. God had a different plan for the Apostle Tenía Paul. una dirección distinta para el apóstol Pablo. He had a different direction for the Apostle Paul. Y Pablo pudo ver el poder del Espíritu Santo And Paul was able to see the power of the Holy Spirit porque estuvo dispuesto a darle lugar al Espíritu Santo en su vida. because he was willing to give the Holy Spirit his place in his life. Porque le dio libertad para que el Espíritu Santo lo dirigiera. Because he gave him liberty for the Holy Spirit to direct him. Pero cuando invitas al Espíritu Santo, Brothers, when you invite the Holy Spirit, Él viene y produce avivamiento. he comes and produces revival. Observa el versículo 10 de Ezequiel 37. Observe verse 10 of Ezekiel 37. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. So I prophesied as he commanded me, Y el aliento de vida entró en ellos. and breath entered them. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. They came to life and stood up on their feet, Y era un ejército numeroso. a vast army. Cuando habla del aliento de vida, When it's talking about the breath of life, se refiere al Espíritu Santo de Dios. it is talking about the Holy Spirit of God. Él profetizó He prophesied, y el aliento de vida entró en ellos and the breath of life entered in y them, entonces revivieron. and then they became alive. Tiene que dejar que el Espíritu Santo entre en ti. You have to let the Holy Spirit enter into Tiene you. que dejar que el Espíritu Santo habite contigo. You have to let the Holy Spirit live with you. Tiene que invitar al Espíritu Santo a las circunstancias que estás viviendo. You have to let the Holy Spirit enter the Porque circumstances solo that el you live in. Espíritu Santo Because only the Holy puede hacer Spirit que esos huesos revivan. can make those bones revive. Solo el Espíritu Santo puede hacer que te pongas de pie. Only the Holy Spirit can make you Que stand up camines por el camino que Dios ha diseñado para and ti. walk through the path that God has designed for you. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tus circunstancias. Only the Holy Spirit can change your Y circumstances. déjame decirte a veces que no es la circunstancia lo que quiere cambiar el Espíritu Santo. And let me tell you that sometimes it's not the circumstances the Holy Spirit Lo wants que to quiere change. cambiar es tu mente. What He wants to change is your Él quiere que mind. tengas fe suficiente para creerle. He wants you to have sufficient faith to believe Him. Yo me sorprendo cómo hay personas que pasan meses y años sentados en la iglesia I am surprised at how there are people that spend months and years sitting in the church y aún no entregan su vida a Jesucristo. and still don't give their lives to Jesus Christ. Sé cauteloso. Be careful. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Dios no habla en vano. God does not speak in vain. Mañana tu vida no está garantizada. Tomorrow your life is not guaranteed. Y si mueres sin recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, And if you die without receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, lo que te espera es la condenación eterna separado de Dios. what awaits you is eternal condemnation separate from Y God. lo terrible que va a suceder And the terrible thing that is going to es que happen por la eternidad te vas a acordar is that for eternity you will remember que por meses y por años that for months and years te sentaste escuchando la palabra de you Dios, sat and you listened to the Word of pero God, no dejaste que el Espíritu Santo te diera vida. but you did not allow the Holy Spirit to give you life. Conocías la verdad You knew the Word y viviste en la mentira. and you lived in the lie. Conocías la verdad You knew the truth y viviste en esclavitud. and you lived in slavery.
Tienes que dejar que el Espíritu Santo venga a ti You have to let the Holy Spirit come to you para que pueda darle vida a tus huesos secos. so that it can give life to your dry bones. Cuando viene el Espíritu Santo, todo cambia. When the Holy Spirit comes, everything changes. Lo que el profeta quiere darnos a entender And what the prophet wants to help us es understand que el verdadero agente en dar vida a los huesos y en traer avivamiento is that the true agent in giving life to the bones and bringing revival no era el profeta, wasn't the prophet, sino el aliento del Espíritu de Dios trabajando a través de la palabra. but the breath of the Spirit of God working through the Word. Por eso en el libro de Génesis, And that's when the book of Genesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, when God created Adam and Eve, dice que creó a Adán del polvo de la tierra, it says that He created Adam from the dust of the earth. formó su cuerpo, He formed his body, y a Eva lo formó de la costilla de Adán. and He formed Eve from the ribs of Adam. Pero allí estaba parado tanto Eva como Adán. But there they were, standing, Eve as much as Adam. Adán estaba inanimado. Adam was inanimate. Era como describe la palabra, estaban los huesos juntos, la piel y los tendones. It was as the word describes, the bones were together and the flesh and the tendons. Pero no había vida en Adán. But there was no life in Adam. Hasta, escucha lo que dice el versículo 7 de Génesis 2. Until, and listen to what it says in Genesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra And the Lord God formed man of the dust of the ground y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Dios sopló de su espíritu en Adán y cobró vida. God breathed from his spirit in Adam and he gained life. Tú también necesitas que el Espíritu Santo sople vida sobre ti. And you also need the Holy Spirit to breathe life over you. Un cuerpo sin aliento del Espíritu está sin vida espiritual. A body without the breath of the Spirit is without spiritual life. Es evidente algo, iglesia, Something is evident, church, que para que Dios traiga un avivamiento en medio de nosotros, that in order for God to bring a revival among us, hay que escuchar la palabra de Dios you have to listen to the Word of God, y hay que darle lugar y libertad al Espíritu Santo para que obre. and you have to give His place and liberty to the Holy Spirit for Him to work. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit ejecuta la promesa del Padre. executes the promise of the Father. Esto es verdad. This is truth. La verdad hace libertad. The truth brings freedom. Pero quien aplica la libertad, But the one who applies the quien freedom, aplica el poder de esa verdad, the one who applies the power of that truth, es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Por eso cuando la mentira está en tu mente And that's when the lies are in your mind y el Espíritu aplica la verdad, and the Spirit applies the truth, la mentira tiene que salir. the lies have to leave. Porque nadie puede resistir al Espíritu Santo. Because no one can resist the Holy Jesús Spirit. venció, amado hermano, al maligno. Jesus overcame, brothers, the Jesús venció evil a one. principados y a potestades en la cruz. Jesus defeated principalities and powers on the Triunfó cross. sobre ellos. He triumphed over them. Y por lo tanto nosotros también somos And vencedores. therefore we are also conquerors. Aquellos hermanos que tienen la palabra de Those Dios brothers who have the Word of God y le dan lugar al Espíritu Santo and give place to the Holy Spirit son los que realmente experimentan el avivamiento en la iglesia. are the ones who truly experience revival in the church. Hay gente que se avergüenza de ser llamados pentecostales. There are people who are ashamed of being called Pentecostal. Yo no me avergüenzo de ser un pentecostal. I'm not ashamed to be Pentecostal. Aunque entendemos que las cosas las hacemos con decencia y con orden, como dice la palabra. Although we understand that we do things with decency and order, as the Word says. Aunque entendemos que la Biblia dice que es mejor hablar 5 palabras con sabiduría que miles de palabras sin entendimiento. Although we understand that it is better to speak 5 words with wisdom than thousands of words without understanding. Por eso, aunque creemos en el bautismo del Espíritu Santo That's why although we believe in the baptism of the y Holy creemos Spirit en el hablar en lengua, and we believe in speaking in tongues, creemos que si vamos a hablar en lengua en la iglesia, we believe that if we're going to speak in tongues in cuando the church, estamos enseñando públicamente, when we are teaching publicly, debe haber traducción. there must be translation. Porque eso es lo que la palabra enseña en 1 de Corintios. Because that is what the Word teaches in 1 Corinthians. Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Ahora, eso no invalida la realidad del poder de Dios. Now that doesn't invalidate the truth of the power Hermano, of no God. puedes avergonzarte del poder del Espíritu Santo. Brothers, you cannot be ashamed of the power of the Holy Esa es Spirit. la única esperanza que tú y yo tenemos. That is the only hope that you and I Es la have. única esperanza que el mundo It tiene. is the only hope that the world has. Oh, dáselo fuerte a Jesucristo, Give them aleluya. strong to Jesus Christ, Y hallelujah. a su Santo Espíritu. And to His Holy Spirit. Y con esto voy a terminar. And I will finish with this. A lo mejor tú nos has visitado por mucho tiempo Maybe you visited us for a long time y has escuchado hablar de Jesucristo. and you've heard about Jesus.
Pero déjame decirte, tú estás aquí But let me tell you, you are here porque Dios te quiere llevar allá. because God wants to take you there. Dios no quiere que te quedes aquí. God doesn't want you to remain here. Dios quiere llevarte a que tú puedas morar con Él por la eternidad. God wants you to take you to live with Him for eternity. Ahora, ¿quiénes son los que van a morar con Dios por la eternidad? Now, which ones are the ones that will abide with God for eternity? Una vez un hombre muy sabio, Nicodemo, Once a very wise man, Nicodemus, un estudioso de la palabra, a studier of the word, se acercó a Jesucristo para hablarle. approached Jesus to speak to Le him. dijo, ¿sabes, Jesús? Tú eres sin duda un hombre enviado por Dios. And he said, you know, Jesus, you are without a doubt a man sent by God. Porque las señales que tú haces no las haría nadie a menos que venga de parte de Dios. Because the signs that you perform cannot be done by anyone unless they come from God. Y Jesús, en vez de lidiar con esa conversación, And Jesus, instead of dealing with that conversation, Jesús le dijo estas palabras que están redactadas en Juan 3:5. Jesus said these words that are in John 3:5. De cierto te digo, Very truly I tell you, que el que no naciere de agua y del Espíritu unless someone is born of water and the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter the kingdom of God. Cuando dice nace del agua, When he says born of the water, eso representa el nacimiento natural. that represents the natural birth. Lo que es nacido de la carne, carne es. What is born of the flesh is flesh. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. What is born of the Spirit, Spirit is. Por eso dice claramente que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. That's why it says clearly, unless someone is born of the water and Spirit, he cannot enter the En otras kingdom of palabras, God. para entrar al cielo necesitas al Espíritu que transforma. In other words, to enter heaven, you need the Spirit that transforms. De hecho, más adelante, In fact, a little bit further, en versículos 7 y 8 de Juan capítulo 3, in verses 7 and 8 of John chapter 3, Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre de nuevo y nazca? Nicodemus says, well, Lord, how is it possible for me to enter my mother's womb again and be born? Y obviamente Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, And obviously, Jesus wasn't talking about a physical birth, sino de un nacimiento espiritual. but of a spiritual birth. Observa lo que Jesús le responde en Juan 3, versículo 7. And observe what Jesus answers him in John 3, verses 7 and 8. No te maravilles de que te dije, Don't marvel that I said to you, os es necesario nacer de nuevo. you must be born again. El viento sopla de donde quiere The wind blows where it wishes, y oye su sonido, and you hear the sound of it, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. but you cannot tell where it comes from and where it goes. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. So is everyone who is born of the Spirit. A veces no podemos ver el viento, Sometimes we cannot see the wind, pero el viento es real. but the wind is real. El viento puede traer muchos cambios al mundo natural, Wind can bring many changes to the natural world, a pesar de que no lo vemos. even though we don't see it. Asimismo es el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is the same way. No lo vemos porque es un espíritu. We do not see it because it's a spirit. Pero igual como el viento hace cambios en el mundo natural, But just as the wind makes changes in the natural cuando world, nosotros invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, when we invite the Holy Spirit cuando to le our damos lives, espacio al Espíritu Santo en nuestra agenda, when we give Him space in our agenda, Él puede hacer cambios en nuestra vida espiritual. He can make changes in our spiritual lives. Yo no sé cuál es el cambio que tú necesitas que Dios haga. I don't know what is the change that you need for God to perform. Yo no sé cuáles son los huesos secos que rodean tu mente o tu vida. I don't know what are the dry bones that surround your mind or your life. Pero tú necesitas un avivamiento. But you need a revival. Tú necesitas un avivamiento espiritual. You need a spiritual Tú revival. necesitas la palabra viva de Dios. You need the living word of Tú God. necesitas dar espacio al Espíritu Santo para que obre en ti. You need to give space to the Holy Spirit so that He can work in you. Porque Él es el único que puede hacer que esos huesos secos revivan. Because He is the only one that can make those dry bones revive. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Stand up with me this afternoon. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Gracias porque ella es viva y eficaz. Thank you for it is living and powerful. Es una palabra poderosa. It is a powerful word. Tu palabra es la que usa el Espíritu Santo Your word is the one that is used by the Holy Spirit para poder traer avivamiento. to be able to bring revival. Yo he predicado tu palabra I have preached your word, y yo te pido, Espíritu de Dios, and I ask you, Spirit of que God, tú tomes esta palabra viva for you to take this living word y ministres a cada corazón. and minister to each heart. Aquellos que no te To conocen, those who don't know you, que hoy tengan un encuentro personal con Cristo. that today they may have a personal encounter with Christ. Aquellos que todavía tienen su mente entenebrecida, Those who still have their minds in darkness, te pido que hoy la luz de Jesucristo alumbre a su ser. today I ask that the light of Jesus Christ will light their being.
Si hubiese alguien que está rodeado de huesos secos, if there is someone who is surrounded by dry bones, matrimonios que están al borde de morir, marriages which are about to die, finanzas que están al borde de morir, finances that are on the edge of dying, corazones quebrantados que están al borde de morir, broken hearts that are about to die, hombres encadenados por no poder perdonar, men that are chained because they cannot forgive. se encuentran como estaba David. If you find yourselves as David was, Dice que mientras él callaba, sus huesos se consumían. it says that while he was remaining quiet, his bones were being consumed. Pero cuando confesó su pecado ante Dios, But when he confessed his sins before God, volvió a vivir. he lived again. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, Espíritu Santo, Holy Spirit, que tú ministres vida al corazón, that you minister life to the heart, que ministres convicción al corazón, that you minister conviction to the heart, que hagas revivir los huesos secos. that you make the dry bones revive. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Quiero hacer un primer llamado. I want to make a first calling Alguna persona que ha escuchado hablar de Jesús, to someone who's heard about Jesus, pero que no ha entregado su vida a Jesucristo. but hasn't given their life to Jesus Christ. Tú has escuchado la palabra. You've heard the word, Ahora necesitas invitar al Espíritu Santo. and now you need to invite the Holy Spirit. ¿Sabes cuándo que llega el Espíritu Santo? You know when the Holy Spirit comes? Cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. When you accept Jesus as Lord and Savior. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, Jesus said, it is good for you if I leave, porque os enviaré otro consolador. for I will send you another counselor. Pero para eso tenemos que confesar nuestros pecados, But for that we must confess our sins, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. accept Jesus as Lord and Savior, Y Jesús vendrá a morar a nuestra vida. and Jesus will come live in our Y lives, su Espíritu Santo hará habitación en ti. and His Holy Spirit will dwell in No you. solo serás sellado con el Espíritu Santo, Not only will you be sealed by the Holy sino Spirit, que la palabra declara que el Espíritu Santo estará contigo y en ti. but the word declares that the Holy Spirit will be with you and in you. Él va a poder hacer revivir cualquier hueso seco que te rodea. He will be able to revive whatever dry bones surround you. Habrá alguien que dice, pastor, Would there be someone who says, Pastor, yo quiero comenzar una vida I nueva. want to start a new life. Yo reconozco que necesito el perdón de mis I pecados. recognize that I need forgiveness of my sins. He escuchado la palabra predicada en muchas I have ocasiones, heard the word preached on many occasions, pero hoy quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. but today I want to receive Jesus as Lord and Savior. O quiero recibir al Espíritu Santo en mí. Today I want to receive the Holy Spirit in me. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. If that is you, lift up your hands so I can recognize you. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Este es el día que Dios ha hecho para darte vida nueva, This is the day the Lord has made to give you a new life, para darte una vida abundante. to give you an abundant life. Habrá alguien que reconoce que necesita el perdón de sus pecados Would there be someone who recognizes that they need forgiveness of their sin? y quiere aceptar la sangre que Jesús derramó en la cruz por el perdón de tus pecados. I want to accept the blood that Jesus poured for you on the cross. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. That is, you lift up your hands so I can recognize you. Dice la palabra que hoy es el día de It says salvación. in the word that today is the day of salvation. Si tú nos escuchas por esta transmisión en vivo If you're listening to this live stream y tú reconoces que necesitas entregar tu vida a and Jesucristo, you recognize that you need to give your life to yo Jesus, te voy a pedir que nos escriba la dirección que ves en pantalla. I'm going to ask you to write us in the address you see in your Queremos screen. guiarte por el camino de la We verdad want to guide you through the path of truth para que puedas crecer en tu relación con so Jesús. that you may grow in your relationship with Jesus. Quiero hacer un segundo llamado. I want to make a second calling. Dios quiere traer avivamiento, God wants to bring revival, pero tienen que ocurrir dos cosas. but two things must happen. Tenemos que escuchar la palabra de Dios You have to hear the word of God, y tenemos que invitar y darle libertad al Espíritu Santo. and we have to invite and give freedom to the Holy Spirit. Si tú realmente quieres que Dios avive esos huesos muertos, If you truly want God to revive those dry bones, yo no sé cómo se llaman tus huesos muertos, I don't know what your dead bones are called, pero tú sabes cómo se llaman. but you know what they are. Tienes que hablarle a esos huesos muertos. You have to speak to those dead bones. Tienes que dejar que el Espíritu Santo le hable a esos huesos muertos. You have to let the Holy Spirit speak to those dead bones. Cuando venga el viento del Espíritu, When the wind of the Spirit comes, vas a ver realmente un avivamiento real. you will truly see a real revival. Pero para eso tienes que rendir tu voluntad al Espíritu Santo. But for that, you have to surrender your will to the Holy Spirit. Si tú llegaste hoy a la casa If you came today to the house y hay una área de tu vida que necesita ser
revivida. and there's an area of your life that needs to be revived. A lo mejor tu pasión por Dios murió. Maybe your passion for God died. Tu pasión por servir murió. Your passion for service A died. lo mejor no estás activo sirviendo al Señor, Maybe you're not active serving the pero tú Lord, anhelas en tu corazón hacerlo. but you long in your heart to do it. Dale lugar al Espíritu Santo. Give place to the Holy Spirit. Cualquiera que sea tu circunstancia, Whatever your circumstances cualquiera are, que sean los huesos secos que te rodean, whatever the dry bones that surround you are, profetízale a esos huesos. prophesy to those Invita al bones. Espíritu Santo Invite the Holy para que Spirit sople aliento de vida sobre esos huesos. so that it can breathe breath of life over those bones. Y vas a ver las cosas ser transformadas. And you will see things be transformed. Mientras adoramos a Dios, While we worship God, quiero que cantemos la última canción que cantamos al final, al principio. El altar va a estar abierto the altar is going to be open para todos aquellos que genuinamente for all those who genuinely desean un avivamiento en su vida. desire a revival in Dale their libertad lives. al Espíritu. Give the Holy Spirit Olvídate freedom. del reloj esta tarde. Forget about the Dile, clock. Espíritu Santo, yo quiero que tú avives mi ser. Holy Spirit, I want you to revive my being. Yo quiero que tú avives mis sueños. I want you to revive my Yo quiero que dreams. tú avives mi I pasión. want you to revive Yo my quiero que tú passion. avives el don a través del fuego del Espíritu en mí. I want you to revive the gift through the fire of the Spirit in me. Mientras usted viene ante la presencia del I Señor, want you to come before the presence of the Lord. adoramos al Señor, aleluya. Let's worship the Lord. Hallelujah. El altar está abierto. Venga donde Él. Come to Him. Ven donde el Señor. Da un paso de fe. Ven ante la presencia del Señor. Aleluya.